Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Ya, bienvenidos, bueno, a esta tercera sesión. ¿Cuántos son ustedes? ¿Como 11? Hoy solo tenemos 4. Ya, ¿tienen clase hoy? ¿O qué? ¿De qué? No, pero ¿cuál otra? Ya, porque van a haber unos que tenéis que deporte, que no sé qué. Pero bueno, igual vamos a dejar entonces la sesión lista. Ya, la sesión de hoy va a ser un poco más corta por la clase que tenemos después. ¿Tú también ves estudio acaso? Ok. Entonces, sí, la sesión del martes va a estar un poco cruzada por ese lado. Vamos a ver más bien si dentro de la sesión de estudio de caso dentro de 8 días, ¿cómo hacemos? Porque está complicado transmitir desde acá, ¿ya? Pero entonces, para transmitir esto desde mi casa, pero luego para ir a la sesión de estudio de caso, ustedes tienen que venir y luego tienen otra vez diplomado después. Entonces va a estar complicado y son bastantes en estudio de caso, como 28, como para decirles, no, veamos la virtual, pero la de la próxima semana. Pero entonces va a ser complejo, que va a tocar hacer esta misma. Pero bueno. Estábamos viendo la sesión pasada, ya, eh, los trastornos DIS del desarrollo, ¿cierto? Y algunas técnicas de intervención desde la neuropsicología infantil. Vimos dislexia, disgrafia y discalculia. Ya, revisamos algunos principios generales, ejercicios, digamos que se comparten incluso principios generales de diagnóstico, ¿ya? Eh, Cómo todos estos trastornos, digamos, tenían una misma agrupación en los sistemas de clasificación. Y hablábamos de trastornos específicos del aprendizaje con una variante, ya sea disgrafia, variante discalculia o variante, pues, dislexia. Eh, y bueno, vimos un poco sí, estos ejercicios relacionados mucho con el aprendizaje académico, pues, y los criterios diagnósticos y demás. Hoy vamos a hablar y mañana y el jueves, esta semana yo creo, estos 3 días, vamos a hablar de 3 trastornos o 3 síndromes muy comunes en el desarrollo en términos de la clínica, que cuentan pues con bastantes correlatos biológicos y que también tienen diferentes formas de expresarse. Lo que es los trastornos del espectro autista, ¿ya? Eh, los trastornos del espectro autista y los trastornos del desarrollo intelectual, lo que conocemos como retraso cognitivo, ¿cierto? Y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hoy, pues principalmente vamos a empezar por estos dos, ¿listo? Vamos a hacer un recorrido, pues, por las definiciones de autismo y demás, y sus criterios diagnósticos y algunas estrategias, digamos, de rehabilitación. Vamos un poco para allá. Este coso me pasa acá. Ok. Bueno, vamos a ver entonces que hablamos de espectro autista y socialización. Digamos que usualmente o en la jerga popular nosotros tendemos a hablar de autismo, ¿cierto? Decimos el autista o el Asperger. Sin embargo, pues en los sistemas de clasificación, digamos, vamos a, y en la clínica, digamos, más moderna, digamos, no hablamos de autismo, sino de un espectro autista y de los trastornos de socialización. ¿Listo? Este espectro autista, pues lo van a conformar diferentes tipos de trastornos o subtrastornos que están categorizados, ¿ya? Que se consideran, pues, procesos, digamos, de alteraciones neurobiológicas en el desarrollo. ¿Listo? Estos trastornos, digamos, del espectro autista cuentan con unos rasgos comunes, ¿ya? Que son los que de alguna forma los enlazan. Digamos que cuando se hablaba antes de autismo, ¿cierto? Muchas veces la gente no tenía claro cómo que era el autismo, porque a veces teníamos como estas, perdón, ¿alguien me habla por acá? Ok, bueno, mucha gente, digamos, consideraba el autismo, ¿cierto? Como una única entidad, ¿ya? Pero a veces las expresiones de estos trastornos solían ser diferentes. Por ejemplo, hablaban del autista que era pues como un poco catatónico, que se ensimismaba, ¿cierto? O incluso a veces, digamos, cierto tipo de retraso cognitivo con rasgos psicóticos también eran considerados como autismo, ¿ya? Parece que alguien está tratando de entrar, pero no puede. Se consideraban, ¿ya? Como estos rasgos
estos rasgos se consideraban como autismo. Y dadas las diferencias que pueden existir, digamos, dentro de este mismo trastorno, es que se ha tratado de subclasificar este espectro, definirlo como un espectro donde se pueden encontrar, pues, estos diferentes síndromes, ¿listo? Estos diferentes síntomas, ¿cierto? Como trastornos de la comunicación, problemas de la interacción social, pérdida de interés por actividades, ensimismamiento y demás, comportamientos repetitivos. Yo lo paso por acá. ¿Ya? En ese mismo sentido, pues este espectro autista, digamos que no es de alguna forma lineal. No estamos hablando de una categoría única, cristalizada, donde hay pues como unos síntomas que van a ser siempre iguales o fáciles de identificar, ¿ya? Generalmente el espectro autista puede extender, digamos, hacia un solo conjunto de síntomas, como por ejemplo los síntomas sociales, ya, o las alteraciones sensoperceptivas que pueden tener los autistas, que tienden a eh, percibir algunos estímulos del entorno de manera exagerada, como los toques, como las interacciones con los objetos y demás, ¿listo? O alteraciones, digamos, de la función ejecutiva, muy parecidas también al retraso sensorial, ¿ya? Donde al retraso cognitivo, donde pueden mostrar dificultades para la comprensión, para mantener, dirigir su conducta, pero a la vez, pues, en ciertas actividades pueden mostrar un rendimiento superior a la norma. Sin embargo, pues eso no es como lo común, ¿no? Entonces, digamos que este espectro, pues, eh, dentro de este espectro se realiza una clasificación, ¿cierto? Como muy perteneciente al espectro o poco perteneciente al espectro, ¿cierto? O un autista con alto funcionamiento o con bajo funcionamiento, dependiendo de la individualidad que pueda alcanzar. Generalmente, cuando se diagnostica a un niño, pues se le diagnostica eso con, digamos que el objetivo también de la rehabilitación, vamos a ver, es alcanzar que se vuelva un autista, pero de alto, digamos, nivel de funcionamiento. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces los criterios para el diagnóstico del autismo. Perdón, que es que me están, tengo que mandar un documento y, ay Dios, esta gente sí, en un segundo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar principalmente de dos criterios, ¿cierto? Y estos criterios también van a permitirnos, digamos, establecer ese nivel de espectro autista que puede tener el sujeto, ¿cierto? El criterio A va a hacer referencia, digamos, al síntoma más conocido, ¿ya? ¿Qué son los síntomas sociales? Las alteraciones, digamos, en la comunicación, en las interacciones, en las capacidades de racionalización, de comprender a un otro, de comunicarse con un otro, ¿cierto? Que se pueden expresar en características como la fijación de la mirada, la actuación por turnos, el tratar de entender las intenciones de un otro, sus emociones y demás. ¿Listo? Ese déficit persistente, digamos, en esas habilidades sociales y comunicativas, ¿ya? Y el criterio B generalmente va a estar dado por un patrón restringido y repetitivo de intereses o actividades. ¿Esto qué quiere decir? Comportamientos estereotipados, movimientos repetitivos, ¿cierto? Intereses por un único, digamos, tipo de juguete, ya aislamiento del entorno social, del entorno no solamente del entorno social, sino del entorno de los objetos. Ya ahorita lo vamos a ver un poco con algunas conductas, pues, que vamos a ver de algunos chicos. Ya. Incapacidad, pues, digamos, para transitar en esa relación con los objetos, ¿cierto? Uno a veces, bueno, estamos aquí, jugamos con esto, entramos en contacto con otro tipo de referente, la madre, una película, luego, bueno, estamos transitando siempre como una relación con el mundo. Digamos que incluso estos criterios, desde una cierta mirada más psicologista, ya podríamos hablar del trastorno del espectro autista como una incapacidad para relacionarse, si vemos aquí, no solamente para relacionarse, digamos, en términos sociales,
con un otro, sino también en términos de relacionarse con el mundo, de relacionarse con un objeto, de relacionarse con una acción, ¿cierto? Nos relacionamos no solamente con las personas, sino también con las cosas, ¿cierto? Nuestros objetos, nuestros juguetes, nuestra ropa, nuestro ambiente, nuestro espacio y demás, ¿cierto? Nuestro propio cuerpo, nuestras propias acciones. Vamos a ver entonces brevemente, veámoslo acá, eh, un par de videos sobre estos niños, pues, autistas, ¿da? No sé si de pronto se va a alcanzar a escuchar bien, pero bueno, vamos a tratar de que, pues, sobre todo para los que están online, puedan, pues, también reconocerlo. ¿Listo? Vamos un poco acá. A ver acá, démosle aquí, y acá se escucha primero. Ah, el computador de aquí de la universidad no tiene el códec para ver el video, pero ya, yo lo tengo acá, vamos a ver si, pero aquí el sonido, ahora acá la cosa es el sonido. Vamos a ver, no sé si los que están online de pronto lo van a Soy empezar a Rebeca escuchar. Tena, directora del Centro de Autismo y Patologías Relacionadas en el Instituto Kennedy. Está a punto de ver un breve tutorial al que muestran los primeros signos Vamos a ver. TEA. Usted verá 3 pares de vídeos de niños de 1 año de edad. Dentro de cada par de vídeos aparecerá un niño con desarrollo normal, seguido por un niño que muestra los primeros signos de TEA. Las características indicativas del desarrollo de TEA que se muestran en estos vídeos están divididas en 3 categorías principales que incluyen comunicación efectiva y disfrute compartido, conexiones sociales y con el que vamos a comenzar, percibir oportunidades sociales a través del juego. Este niño de 19 meses de edad no muestra signos de TEA. Entonces veamos este primero, que es un niño que no muestra signos Está de TEA. optado por jugar con las pelotas. Rápidamente integra la examinadora a su juego. Imagina que las pelotas son alimentos y ofrece un bocado a la examinadora. Creo que hasta ahí, pues, lo que escucharon lo que dijo la descripción, ¿cierto? No tiene mayor explicación. Un niño sin autismo es capaz de integrar a Entiende que otros los alimentos, diferentes. cucharas, platos y la comida pertenecen a un mismo grupo. Mientras crea una actividad de juego simbólico, sigue siendo consciente de las personas cercanas. Disfruta incorporando la interacción social en su juego y ofrece a la examinadora un bocado. El niño puede prestar atención a la vez a la mujer, a la muñeca y a la comida imaginaria. Comparte su entusiasmo sobre los juguetes con la examinadora al mirarla y sonreír. Después de los comentarios de la examinadora sobre que los alimentos están calientes, el niño sigue su juego y su idea. Aquí imita la acción de la señora con la barra de labios de mentira. Esto le ayuda a aprender habilidades de juego y al mismo tiempo sincroniza su acción con las acciones de otros. Este niño de 19 meses de edad muestra signos de TEA. Bueno, poner un momentito ahí. En el que acabamos. Un momento, aló, sí me escucha. Sí, es este. Aló. Bueno, muy bien. En el que acabamos de ver, Ahí sí ¿cierto? lo escuchaba, Vemos, profe. digamos, unos rasgos pues, de un desarrollo saludable, generalmente el autismo muy fácilmente distinguible durante el juego, ¿verdad? Hay pensamiento simbólico. Puedo coger una pelotica, imaginar que es un buñuelo que está caliente, ¿cierto? El niño puede realizar esas abstracciones, imaginar que está caliente esa pelotica, ¿cierto? Que es comida, ¿ya? Estas son características, digamos, de un desarrollo saludable. Hay un juego simbólico, los referentes pueden tener otro más allá que lo que uno ve, sino que está en la imaginación y que y que uno entiende que lo puede compartir con un otro.
Por ejemplo, esa idea de que este pedazo de barro es un pastel, ya está caliente y te lo puedo dar a ti. Ya, y tú también te lo imaginas, puedo entender en mi cabeza que la otra persona también se lo imagina de esa forma. Que incluso van a ser esos las bases, digamos, pues de la sociedad, ¿no? De la que hoy en día, digamos, nosotros pensamos que esto es una institución, ya estamos jugando a que esto es como una institución. Ya manejamos un poco, digamos, esas ideas compartidas, esa capacidad de tener una mente de alguna forma conjunta. Vamos a ver entonces ahora el niño con autismo. No muestra gran interés en el teléfono de juguete. No comparte su entusiasmo por el teléfono con los demás. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. No mira ni sonríe a los demás. Aunque pone el teléfono en su oreja, no muestra juego creativo con el teléfono. Cuando se le llama por su nombre, no responde. No ofrece el teléfono a otros para que lo puedan usar. Su madre intenta distraer su atención del teléfono. Ya empieza a hacerle cosquillas. A pesar de que parece disfrutar de las cosquillas, el niño no mira a su madre, ni hace ningún contacto social con ella. No trata de comunicarse con su madre para mantener el juego social en marcha. Este niño de 14 meses de edad presenta un retraso del desarrollo motor leve, pero sin signos claros de TEA. Bueno, ahí A vamos a medida hacer que una explora los nuevos diferenciación juguetes, también de se mantiene los al tanto síntomas de del las TEA personas mayores. versus la discapacidad intelectual. Comprueba que su madre, detrás de él, también ve el juguete. Después, muestra que ha entendido el significado del gesto comunicativo social de señalar de la examinadora echando un vistazo enseguida a la pegatina. Luego mira otra pegatina que ella había señalado antes. El niño continúa la comunicación señalando la pegatina de Tiger. Muestra la motivación para mantener el interés social por los demás y la capacidad de comunicarse coordinando la mirada, la vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Digamos, esa capacidad para leer el lenguaje corporal, de entender un gesto, de responder Esta al niña de nombre. 14 meses de edad no muestra signos de TEA. Mientras ella disfruta mirando y explorando el juguete, contacta con las personas cercanas. Por ejemplo, el otro niño que acabamos de ver veía las burbujas, se emocionaba con ellas, pero no involucraba a la otra persona, digamos, dentro del proceso de disfrutarlo, o sea, de darle la mirada, de tratar de entender que él es el que está provocando, digamos, eso. En este caso, vamos a ver que este niño sí también, digamos, se emociona con el juguete, ¿ya? Pero Intenta compartir la diversión con su madre y se vuelve mostrándole el juguete. yo ahí le muestro el juguete. Luego comparte su diversión con la examinadora, integrar, que está frente a ella, dirigiéndole su mirada y sonriéndola. También reconoce que la examinadora es una fuente de ayuda. Su petición de ayuda es clara y efectiva. Al coordinar el contacto visual, los gestos y las vocalizaciones, su comunicación intencional es un signo sano del desarrollo social y comunicativo. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA.
Observe cómo su atención está tan centrada en el juguete que no interactúa con la gente cercana. No comparte su atención con otros. Su exploración del juguete también es inadecuada. Deja caer el juguete sobre la mesa y observa su movimiento. Cuando el juguete deja de moverse, no usa el contacto visual, la vocalización ni los gestos para pedir ayuda. También muestra una tensión inusual en su cuerpo y en su boca. A pesar de que la examinadora está hablando con él, no muestra interés en ella. No parece entender su gesto como una oferta de ayuda. No consulta a la examinadora o a su madre para ver si están prestando atención al juguete con el que se está divirtiendo. Veas un trastorno neuroevolutivo que... Vamos a continuar ya. Bueno. Vamos a continuar entonces por acá. Listo. Bueno, hemos podido ahí, digamos, ir reconociendo ya algunas características ya puestas, digamos, pues en lo natural de este trastorno del espectro autista, ¿verdad? De hecho, entre los pacientes que nos mostraron, pues nos mostraron niños sanos, niños con discapacidad intelectual, ¿verdad? Con el fin, digamos, de ir también siendo capaz, porque bueno, pueden llegar a ser muy parecidos, digamos, algunos tipos de trastornos, como la discapacidad intelectual con el autismo, en términos de que, digamos, la respuesta cognitiva en el autismo puede estar disminuida y casi siempre lo va a estar, ¿ya? Sin embargo, los síntomas del autismo van a estar referidos principalmente a esas capacidades, como podemos ver en casi todas ya, no solamente de relacionarse socialmente, sino de poder relacionarse con los objetos, de tener una abstracción sobre los objetos, de plantear digamos, la dinámica exploradora del niño con el mundo, ¿verdad? Con las cosas, con un otro, por ejemplo, el hecho de cuando uno ve algo y trata de mostrárselo al otro, ¿cierto? El niño sano va y le quiere mostrar también a la mamá el juguete, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Listo? Generalmente, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, vamos a hablar de diferentes grados. ¿Listo? Les había contado, que hablamos de un espectro, ¿ya? Y este espectro o estos grados también, pues nos van a referir a las capacidades o la necesidad o la independencia pues que puede llegar a tener a desarrollar un sujeto con trastorno del espectro autista, ¿cierto? Hablamos del grado, generalmente hablamos de 3 grados, ¿ya? Y un primer grado pues es un grado que necesita ayuda, donde principalmente pues se van a notar las dificultades básicas para iniciar interacciones sociales, ¿ya? Generalmente va a ser un niño con algunas respuestas, digamos, no muy esperadas durante sus interacciones, digamos, es lo que también, digamos, se podría conocer como ese Asperger, ¿cierto? Un autismo ligero, da esas, y que, digamos, se podría comunicar efectivamente, ¿cierto? Pero, digamos, es una comunicación más instrumental, ¿ya? No es una comunicación, pues, que transmita, digamos, algún tipo de emoción o demás. El grado 2 pues hablamos de un niño que puede necesitar mucha más ayuda para ser independiente, ya donde se pueden presentar incluso dificultades a veces en la parte comunicativa, no solo de poder comprender la comunicación o las interacciones sociales, sino también muchas veces en la capacidad de poder emitir correctamente las palabras, en el uso del lenguaje, ¿ya? Donde se podrían presentar comportamientos estereotipados, conductas de aislamiento, rigidez y demás. ¿Listo? Y llegamos al nivel 3 que sería el nivel donde hay una afectación muy notable que necesitaría ayuda pues para realizar ya casi todo tipo de actividad, ¿no? Donde las comunicaciones pueden ser incluso ya a veces ni siquiera verbales, pueden ser por simples sonidos, ya de que el niño no alcance a desarrollar completamente un lenguaje, de que no alcance a desarrollar ni siquiera una motricidad, digamos, adecuada, ¿ya? Y donde pues se pueden dar incluso a veces unas ansiedades muy grandes, son niños que a veces son casi incapacitados en términos de que no se pueden sacar, tienen, digamos, estas explosiones comportamentales en cualquier lugar, no se comunican, digamos, con palabras, ni nada. Trastorno del espectro autismo, este autista. De hecho, pues el Asperger se considera entre los trastornos del espectro autista.
El de Asperger se considera trastorno del espectro, o sea, un trastorno del espectro. Sí, podría ser incluso como un autismo de grado 1 de este, sí. Ya, el Asperger vendría siendo como un grado 1, aunque se conoce. Digamos que ya en los sistemas de clasificación para eliminar lo mismo que pasa con la dislexia, la disgrafia y tal, para eliminar, digamos, el exceso de trastornos, todos esos trastornos se agrupan, digamos, la dislexia, la disgrafia, la dispraxia, la discalculia, todos esos trastornos se agrupan como trastornos específicos del aprendizaje. Uno le diagnostica al niño un trastorno específico del aprendizaje, ya sea, y dependiendo de sus síntomas, de variante de discalculia, ¿ya? O variante de disgrafia. Lo mismo pasa con trastornos del espectro autista, ¿ya? Digamos, para no hablar de trastorno del espectro autista, de Asperger, de no sé qué, y toda una gran, digamos, pues, fauna, ya, o en el envejecimiento también, como lo hemos visto en el hospital, no sé, se considera un trastorno del, eh, la demencia, hombre, ¿cómo es que se llaman? Los trastornos del sí, el deterioro cognitivo, variante, digamos, Alzheimer, variante demencia frontotemporal o variante TAP, ya, para que no hayan tantos. Lo mismo pasa con el autismo. Un trastorno del espectro autista grado 1 equivale a un Asperger o grado 2 o grado 3. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces algunas consideraciones para la rehabilitación y la intervención. Ya, eh, qué bueno. Ya, hablamos entonces de 3 grados, digamos, en el trastorno, 2 criterios principales, digamos, ya, el criterio A y el criterio B, ya, generalmente se habla que dentro de estos criterios, bueno, hay estos subcriterios, ¿cierto? Se calcula que la permanencia, digamos, en el tiempo de más de estos dos de estos síntomas, pues, por más de 6 meses, ¿cierto? Y la ausencia también de otro tipo de alteraciones biológicas dan para, digamos, el trastorno del espectro autista. ¿Listo? Ya, sí. Ya, incluso para que, digamos, uno saber que tiene criterio A, toma 2 de estos de acá. Ya, para establecer el criterio A. Ya, porque el criterio, digamos, bueno, estos déficits en qué están. Tendencia a dar o recibir muestras de afecto, dificultad para expresar el tono de voz, pueden ser solamente estos dos. Ya, estos me dan para formar el criterio A. ¿Listo? Bueno, vamos a pasarlo otra vez por acá. Hablamos entonces de grados en el trastorno. Vamos a hablar entonces algunas consideraciones para la rehabilitación o principios pues, de rehabilitación en el TEA. ¿Verdad? Los trastornos del espectro autista eh, tienen diferentes, por no decir muchos modelos, digamos, de intervención, ¿verdad? Un momento. Ay, Dios, me está dando su consultorio. ¿Listo? Hay diferentes y hay toda una cantidad, digamos, de modelos de intervención, ¿ya? Los modelos, digamos, que yo voy a mostrar aquí, pues están basados principalmente en la neuropsicología. Hay modelos como los modelos conductuales, el modelo ABA, de hecho, que es una forma de terapia muy popular hoy en día, ¿ya? Y que de hecho, pues, las personas que les interesa el tema del trabajo con niños y la neuropsicología les recomiendo aprenderlo, a veces en algunos cursos cortos que hay por ahí, porque lo piden bastante, digamos, a veces en las instituciones, el modelo ABA, el ABA, ¿ya? Es uno también de los más exitosos, aunque a veces, bueno, es un modelo también bastante complejo y requiere, digamos, un entrenamiento de cierto tiempo para poderlo llegar, pues, como a hacer efectivamente, ¿ya? Vamos a hablar de algunas consideraciones que podríamos dar desde la clínica y la neuropsicología en términos, pues, de ir pensando, digamos, estrategias para la intervención. No hay una estrategia única para la intervención tampoco en el autismo, ¿ya?
Generalmente no es como que vamos a encontrar una técnica, pues estos son trastornos que pueden ser muy profundos, el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y pues más que llegar a establecer una recuperación, por así decirlo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo en líneas generales los tipos de estrategias que vamos a poder hablar en rehabilitación neuropsicológica? Vamos a hablar de estrategias de recuperación, donde buscamos que la persona se recupere completamente, o estrategias, digamos, orientadas a la compensación. ¿Ya? Generalmente en este tipo de trastorno vamos a hablar de estrategias ligadas a la compensación, ¿ya? A que la persona pueda hacerse funcional, pero de alguna forma se va a seguir teniendo autismo, es lo que quiero decir, ¿ya? Y si, digamos, abandona sus tratamientos, sus medicamentos, lo más probable es que empiece a tener retrasos y decaídas, ¿listo? Generalmente estos contenidos, digamos, el diseño de un plan de intervención en autismo, pues va a requerir mucha adaptación a la idiosincrasia del paciente, a su contexto, a su familia y a las posibilidades, digamos, que tenga el sujeto en su alrededor, digamos, que tenga, digamos, de rehabilitación y demás. ¿Listo? Y obviamente pues también a su adecuado, digamos, diagnóstico, poder categorizar en qué grado se encuentra, cuáles son las posibilidades, digamos, que tiene en términos cognitivos de rehabilitar, de aprender y demás. ¿Listo? Estos programas también tienen que ser intensivos. Generalmente, entre más profundo sea el grado, digamos, de autismo del sujeto, pues más intensivo va a tener que ser, digamos, el programa o las estrategias que se vayan diseñando. ¿Listo? También, pues que generalmente estos programas se ven apoyados, un niño cuando una familia tiene este tipo de diagnóstico, pues generalmente va a seguir un proceso donde no solamente va a intervenir el psicólogo o el neuropsicólogo, sino también el trabajador social, los terapeutas ocupacionales y demás, porque esto es cambiar casi el estilo de vida también de la familia. ¿Listo? Veámoslo acá. Bueno, los primeros modelos de intervención que vamos a ver, qué pena, son los modelos, digamos, de tipo psicoeducativo. ¿Ya? Estos tipos, como se llama SLOPS, el modelo ABA, también que les estaba contando, ¿ya? Son modelos ligados al aprendizaje, ¿ya? Es decir, que si bien muchas de estas funciones, digamos, ligadas al autismo, como la comunicación, como la interacción social, la capacidad de relacionarse con el entorno, con los objetos, son cosas que se aprenden naturalmente, digamos, durante el desarrollo, ¿cierto? Del niño con la madre, del niño con los objetos, del niño con sus amiguitos y demás. Este tipo de intervenciones, digamos, psicoeducativas o las intervenciones conductuales buscan crear que el niño pueda aprender estrategias compensatorias, ¿ya? Eh, para poder ser funcional. Es decir, no busca que el niño en algún momento sea capaz de sentir el amor, por así decirlo, ya, o que el niño en algún momento sea capaz de entender y comprender las emociones, ¿cierto? Sino que el niño desarrolle una estrategia mediante la cual, sin que él sepa, digamos, qué es el miedo, pero puede aprender a reconocer cómo se ve el miedo en otra persona, ¿da? Y saber cuando una persona, por ejemplo, está asustada, ¿da? O pueda saber que cuando está fuera de casa, por ejemplo, no puede, digamos, pues un autista lo puede hacer, por ejemplo, porque no tiene una norma, convención social, quitarse la ropa, ¿ya? No porque entienda qué es el pudor, ¿cierto? O porque entienda, pues, que socialmente ese tipo de conductas no se pueden dar. Sencillamente desarrollar un sistema de señales, ¿ya? O que no se puede poner agresivo con la mamá, digamos, en el exterior, por ejemplo, ¿ya? O agredir a su madre, ese tipo de cosas. No necesariamente porque entienda la convención social o entienda los sentimientos, ¿ya? Que no se puede poner agresivo con la mamá porque la hiere emocionalmente. Él no lo va a entender, ¿ya? Pero sí aprender un sistema de señales, digamos, para no producir esas conductas, ¿ya? Generalmente esas son este tipo de estrategias compensatorias basadas en estos modelos, ¿listo? Eh, Este tipo de estrategias pues se fundamentan mucho en la capacidad o en el CI, en la capacidad cognitiva que tenga el niño para aprender. No son muy, el modelo ABA, de hecho, pues muchas veces se lo ha criticado porque con los niños de autismo muy profundo se basa en que los niños aprendan esto, ¿cierto? Pero también utiliza técnicas que a veces son un poco éticas. O sea,
porque se basa muchas veces en modelos de condicionamiento. Por ejemplo, en niños que no tienen ni siquiera la movilidad, por ejemplo, enseñarles a que no se defequen en la calle, por ejemplo, o en la ropa cuando los sacan, digamos, al médico, ¿ya? O a las terapias, ¿ya? Entonces utilizan, digamos, estrategias, pues, como el niño no puede hablar bien, no entiende mucho el lenguaje, ¿cierto? Estrategias de condicionamiento, por ejemplo, pequeñas corrientes eléctricas, ya cada vez que se defeca en la calle, por ejemplo, cosas de eso, ¿ya? O la exposición a estímulos desagradables, por ejemplo, ¿ya? Eso, en el caso, pues, digamos, de ese modelo, que vemos un poco lo que dice ahí, en promover conductas mediante refuerzos positivos y eliminar conductas mediante la extinción o reforzamiento negativo, ¿ya? Que con los niños, digamos, que tienen autismo muy profundo, pues muchas veces se traza un poco la pregunta a nuestros psicólogos, ¿qué tan éticos son algunos de los principios de esta terapia? ¿Listo? Claro, lo que hace con el iniciar es le toca la cara y de qué emoción tiene esta persona. ¿Puede hacer? Sí, no tanto bueno, como ejemplo, bien, ¿qué hacemos o qué hacemos cuando vemos esta cara más o menos así? Porque el niño no va a comprender, digamos, qué es el miedo, ¿ya? O el miedo que puede sentir otra persona por tal o cual. O sea, cuando tiene miedo, por ejemplo, no debes acercártele a alguien porque se asusta más. Más bien lo que uno le enseñaría. Ya, cuando una persona está así, ya no te le acerques. Ya, vamos a practicar, por ejemplo. Ya, cuando una persona está enojada, no te le acerques o no le hables. Ya, digamos, para mejor promover sus relaciones sociales o algo así. Cuando una persona te tenga miedo o algo de ese tipo. Ya. Porque enseñarle qué es el miedo, que las caras de miedo, pues tú le puedes decir que esa cara que es de alguien asustado se llama también, no sé, la cara carro, y él le va a dar lo mismo. Ya, no va a terminar de comprender qué es un sentimiento, por ejemplo. Ya, o cómo lo vive esa otra persona. ¿Listo? Bueno, están las intervenciones basadas en la familia, ¿ya? Basadas en terapias. Este tipo de intervenciones también tienden a funcionar. Digamos, el modelo ABA, lo bueno es que se puede extender hasta los diferentes grados, grado uno, grado 2 y grado 3. Las terapias, digamos, que son con una las terapias que son como con una característica más cognitiva, ¿ya? Van a dirigirse usualmente hacia síntomas más específicos. ¿Listo? Por ejemplo, ayudar al niño a mejorar las funciones verbales, ¿ya? Eh, ayudar al niño, por ejemplo, a comunicarse o a formar una rutina en su casa, por ejemplo, ¿ya? A partir de dibujos que pueda poner en diferentes lugares de la casa para tratar de regular su comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, en la sala podemos poner una imagen que represente los juegos, ¿ya? En el cuarto de estudios, la imagen de estudios, sabiendo que ese es el lugar donde él solo va a entrar a estudiar. En el baño solo se van a hacer actividades, digamos, como lavarse. Entonces, puedo poner un niño cepillándose los dientes en el baño, un niño bañándose, un niño lavándose las manos, ¿cierto? Tratando de dirigir, digamos, tratar de organizar la conducta del niño con su entorno, ¿cierto? En diferentes entornos siempre hay un recordatorio de qué hacen los niños en esos entornos, ¿ya? Que el niño a partir de las señales, por ejemplo, aprenda a reconocer. A eso se refiere un poco los cambios, que en la cocina no se corre, por ejemplo. Entonces, los niños no corren en la cocina, comen en la cocina. ¿Da? Entonces, una imagen de los niños cambiando. Digamos, esos son como esos sistemas de comunicación por el cambio de imágenes, que es lo que dice aquí. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Ya el PEX. Ya algunas estrategias de comunicación facilitada. Da que muchas veces también pueden entrar a jugar, que se usan como monedas, por ejemplo, como caritas felices, caritas tristes, para las interacciones en la familia, ¿ya? Para reforzar al niño o ayudarle a modular su comportamiento de acuerdo a las actividades. Digamos que muchas veces cuando estamos aprendiendo, digamos, este tipo de interacciones en la vida cotidiana, obtenemos reforzamientos secundarios, ¿cierto? Los niños, ya sea la sonrisa de la mamá, que le da una comida, ¿cierto? Que, digamos, podemos tener este tipo de recompensas emocionales. Pero en el caso de los niños, ellos no van a denotar de los niños con trastorno del espectro autista, ellos no van a denotar necesariamente estas recompensas, ¿ya? Eh, en, eh, en la cotidianidad, no van a aprender, digamos, estas relaciones. De ahí que establecer algún tipo de, entre comillas, moneda de cambio dentro del contexto familiar puede ser una forma
de mejorar ese tipo de interacciones. ¿Listo? Muy bien. Otro tipo de intervenciones van a ser obviamente las intervenciones psicoeducativas con la familia. Ya generalmente este tipo de intervenciones van a ayudar pues a realizar un poco la inclusión, a bajar el estigma. Generalmente tener un paciente con trastorno del espectro autista en casa va a ocasionar que la familia tenga que cambiar generalmente su estilo de vida completamente, ¿ya? Y las dinámicas, digamos, de crianza, si hay hermanos, si no hay hermanos, si hay posibilidades, pues, de acompañamiento a veces efectivo, ya sea que uno de los padres trabaje o ambos, ¿ya? Cómo distribuirse, digamos, las tareas, el manejo de la rutina del niño y demás, ¿cierto? Y de los demás, pues, en relación, cómo se logra, digamos, ese apoyo, pues, dentro del círculo familiar, ¿no? Vamos a ir viendo otros modelos, ya para llegar, digamos, hay uno, pues, que es el modelo de estos tipos de terapias, pues, alternativas, ¿no? Como la equinoterapia, que pretende trabajar un poco ya, no tanto sobre esos aspectos cognitivo-conductuales, sino trabajar, digamos, desde otras perspectivas para mejorar, digamos, esas capacidades de relación del niño, ¿ya? Y de alguna forma de cómo se pueden entrar los animales, pues es como esa forma de entrar en interacción, ¿verdad? De una manera un poco más empática, ¿verdad? De buscar o alcanzar, digamos, esa empatía, digamos, a través eh, de otro, pues, organismo o de otro ser, ¿no? Se ha mostrado, pues, que en algunos casos este tipo de terapias pueden coayudar, ¿verdad? Al manejo del trastorno de espectro autista. Sin embargo, no se recomiendan, digamos, como una única intervención, sino más bien como una coterapia o una coayuda, ¿verdad? Que pudiera, pues, digamos, complementar. ¿Listo? Vamos a hablar un poco del teach, ¿verdad? El teach es un poco lo que, ah, el teach es un poco, digamos, lo que es una estrategia, digamos, que al menos desde la psicología, pues, es la que inicialmente uno podría proponer, ¿ya? Porque el teach es una estrategia, digamos, educativa, es una estrategia de educación para los niños, pues, con autismo y con trastornos relacionados también al la comunicación o incluso con algún tipo de discapacidad, ¿ya? Su propósito es contribuir a la inclusión, ¿listo? Y a que los niños ya sean con autismo, con algún otro tipo de discapacidad intelectual o cognitiva, puedan alcanzar un grado de funcionalidad importante. Esta fusiona un poco lo que les venía mostrando ahora cuando hablamos de terapias cognitivo-conductuales, ¿ya? Porque esta trata de utilizar no solamente, bueno, algunos programas, algunas técnicas desde el reforzamiento de conductas, sino también de cognitivas en términos de hablar de un aprendizaje estructurado, ¿listo? A partir, digamos, de estrategias visuales, de la creación, por ejemplo, de todo un material, ya, y de establecer un sistema de comunicación no necesariamente basado en interacción humana, sino basado en un símbolo externo, ¿cierto? Como estas carticas, ya. Eh, y también ayuda a que la familia se involucre, pues, a cierto nivel como se involucre de un nivel, digamos, más amplio, ¿cierto? No solamente a veces la madre o el padre, sino pues todo el núcleo familiar con el manejo de las situaciones. ¿Listo? Este tipo de terapia, ah, o este tipo sí, de asistencia, o sea, si tengo acá una, ¿ya? Son las que permiten, digamos, crear lo que se conocen pues como rutinas, ¿ya? Rutinas que con el tiempo pues el niño puede aprender a reconocer para ejecutar, digamos, incluso de manera autónoma, ¿ya? Incluyen cambios en el entorno, como les había contado, ¿cierto? No solamente, digamos, por ejemplo, la creación de agendas, qué se hace, cómo podemos estructurar y dirigir la conducta de un niño durante todo el día a partir de estos referentes, ya, para que el niño pueda aprender a hacerlos en algún momento por sí mismo, ¿cierto? Se crean, por ejemplo, estas cartas, ya, para la rutina que se pueden organizar, ya sea con referentes externos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el niño se levanta, entonces la mamá le empieza, bueno, hoy nos vamos primero a cepillar los dientes, le da la carta de cepillarse los dientes, donde el niño cepillándose los dientes, ¿ya? Tú vas a hacer esto, ¿cierto? Luego de cepillarse los dientes viene
y luego lo vas a organizar todo, digamos, en la agenda. ¿Qué has cumplido con tu agenda de hoy? ¿Ya? Se levantó, se cepilló, desayunó, luego, no sé, fue a la compra, ¿ya? Y lo que es el sol, por ejemplo, la agenda del día, ya, la agenda de la noche. Este tipo de intervenciones suelen en muchas ocasiones, pues, ampliarse, porque en algunos centros especializados, eh, ay Dios, pero qué gente para mamar. Un momento, por favor, que tienen aquí con... en algunos centros, digamos, donde pues, se dicta educación especial, pues la idea es que, por ejemplo, los niños, si están en edad muy preescolar, puedan comenzar incluso la inclusión educativa en algún modelo Teach, ¿da? Que existe, digamos, el aula Teach, donde los niños, pues, se van teniendo como esta inmersión ya en este tipo, pues, de terapia, ¿listo? En este tipo, sí, de asistencia o de intervención, digamos, de rehabilitación en el autismo, ¿ya? Puesto que, obviamente, pues, para un padre o una madre que tenga que relacionarse, pues, o trabajar o hacer otro tipo de cosas, pues va a ser muy difícil ya mantener el cuidado pues de un niño 24 horas. Bueno, involucra también, digamos, hacer todo, cambiar todo el entorno del niño ya con la construcción de todo este material, ¿cierto? Tiene un nivel de involucramiento pues bastante alto. ¿Listo? Otro tipo de estrategias son las terapias de integración sensorial. ¿Ya? Este tipo de estrategia Teach es una de las más usadas, ya, y que bueno, y que en centros, pues, donde eh, que se puede, lo mejor es que se puede integrar, ya, con un modelo educativo para el niño, ¿no? En este caso, pues, ahí la pregunta es las posibilidades que, pues, puede tener un niño también en algún lugar del mundo como el nuestro, ¿cierto? Bueno, en un contexto, digamos, también porque bueno, generalmente esto cuesta y este tipo de colegios especializados, pues, no los cubren las EPS y demás, ¿no? O sea, lo que va a ser bastante complejo, pero sin embargo, pues aquí está, ya, para irlos conociendo. Tenemos la terapia de integración sensorial, ¿ya? Eh, este tipo de terapia se basa a partir de la estimulación neurocognitiva, ¿ya? Se basa en promover que el niño sea, en empezar a abrir los canales sensoriales, ¿cierto? En estimular los canales sensoriales del niño para disminuir un poco las respuestas ansiosas en en la interacción con objetos del entorno y con las personas. ¿Listo? Se estimula, digamos, la propiocepción, el tacto, ¿cierto? A partir, pues, de crear estos entornos, como los pueden ver ahí, con diferentes estímulos, ¿cierto? Estímulos como, pues, como de juegos, como pistas, digamos, de obstáculos, donde el niño pueda tocar, pueda moverse, pueda entrar en interacción, pues, con su propio movimiento y con diferentes tipos de objetos, ¿ya? Este tipo de terapias, pues, crean, digamos, sesiones donde el niño tiene que pasar, digamos, por un lugar donde tenga que saltar, ¿cierto? Realizar diferentes tipos de acciones ya y pueda ir haciendo más consciente, digamos, ese tipo de acciones. Ya, por ejemplo, ahí la que está en la imagen, aprender a tirar la bola por entre este círculo, ¿cierto? Refinar, digamos, como toda la parte motora, la parte, digamos, de interacción. Este tipo de terapia, este tipo, digamos, de intervenciones, pues son complementarias, ya lo mismo que la equinoterapia, son complementarias, pues, a otro tipo, pues, de intervenciones más específicas, ¿no? La terapia de interacción sensorial, pues, como pueden ver, puede utilizar, digamos, todo este tipo, digamos, pues, de objetos para trabajar integración táctil, visual, integración auditiva, ya. Generalmente, como veíamos un poco en la definición del trastorno del espectro autista, muchas veces uno de los síntomas, digamos, dentro del criterio B, tiene que ver con la estereotipia sobre un estímulo, sobre un objeto, sobre una única vía, ¿ya? El niño se puede quedar repitiendo una sílaba, ¿cierto? Digamos, que la integración sensorial lo que busca es intervenir sobre también este tipo ¿de síntomas qué? De síntomas eh, de tipo estereotipia, ¿ya?
al tratar de estimular los diferentes canales sensoriales. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo, pues un poco controvertido, ya, vamos a ver si lo podemos poner acá para que se escuche, de una, eh, ¿cómo le diríamos esto? Una psicóloga con un niño con autismo, ya, haciendo un poco el acompañamiento, ya. Este niño, pues vamos a ver cómo ella, digamos, hace intervención desde la rehabilitación vocal, de la comunicación, ayudándole a modular su conducta y demás. ¿Listo? Eh, ah, bueno, vamos a verlo entonces aquí un momento de esto. Ya, veámoslo desde acá. Vamos a ver si acá se puede reproducir. Ah, carajo. Ujú. Veámoslo entonces desde acá. Bueno, quiero que lo vean y me den ustedes su opinión a ver qué piensan un poco de la intervención también que hace esta psicóloga. Hagámoslo de a ver. Ah, no tiene muy buen sonido. A ver si le podemos subir de acá. Para ver si... No, bueno, vamos a ver esto que se alcance a ver ahí, porque no tiene como muy buen sonido aquí. Como ella trata como de captar la atención del niño, ¿verdad? De alguna forma, porque él la ignora completamente, ¿no? Bueno, ella está tratando de mostrarle o ponerle a hacer, ya asociarle los nombres con las imágenes, ¿cierto? De ciertas acciones.
vemos un poco que las expresiones que usa, ¿verdad? Son bastante exageradas, ¿verdad? Las expresiones, digamos, de la psicóloga. ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Verdad? Para tratar de darle un énfasis a que el niño pueda aprender a reconocer que es algún tipo de gestualidad. Ya cada movimiento es exagerado, cada vez que ya siente como que él hace algo bien, entonces para que él se dé cuenta, ¿cierto? Mire que el niño no cambia ninguna expresión, ¿ya? Pero ella trata de exagerar, ¿cierto? Para denotar cómo las acciones, para que él se pueda hacer un poco más consciente quizá de cómo sus acciones pueden tener una influencia en el otro, ¿no? Me dice, esa es Pepa. Se trata de mejorar ese énfasis, digamos, en la pronunciación, ya en cada una pues de estas. ¿Cierto? Bueno, el niño tiende a perderla, a distraerse, a ignorarla, ya. Lo cual, bueno, también puede ser un poco frustrante, digamos, ese tipo de trabajo, como pueden verlo. Tiende a ponerse ansioso, ¿cierto? A la interacción, a que se le acerquen. Bueno, un poco más adelante, a ver. Ya. Por ejemplo, bueno, hace un poco de integración sensorial, que coja el referente, que lo dañe, romper, que aprenda a nombrar acciones. Tratando de, bueno, de lograr a ver si de pronto la imitación es uno no, no, para nada, o sea, lo que la gente ya quiere lograr. Que llegue a imitar, pues sería un gran avance, pero porque la imitación es precisamente uno de los síntomas, ¿no? La falta de imitación, ya, bueno, ¿no? Que los animales de la granja, ¿cómo hacen los animales? ¿Cierto? Ejercicio, sociedad, digamos, listo, bueno, aquí vemos entonces varios ejercicios, digamos, pues, de este niño, ya, eh, de cómo, bueno, esta psicóloga plantea esta intervención, ya, de irse acercando a él. De pronto un poco aquí ya ha avanzado un poco más, ya por lo menos a veces logra fijar la atención del niño, ya, pero bueno, vuelve y se dispersa como muy fácilmente. Bueno, vamos a seguir entonces por acá.
Bueno, sigamos entonces por acá. Bueno, vamos a continuar. Ah, bueno, aquí hay un caso, ¿da? Pero no sé si lo veríamos de una vez, podríamos intentarlo. Aquí hay un caso. Vamos a verlo así, sí, veámoslo un poquito. Con esto lo vamos redondeando también un poco, ¿da? Creo que es importante que le demos, este caso ya está hecho, pero nos va a dar también una idea, digamos, un poco más desde el operativo, cómo irnos haciendo una idea, pues, de hacer una caracterización de las funciones cognitivas del individuo, pues, en un caso de autismo, de cómo podemos llegar a proponer una intervención y demás. Quiero que luego, a punto más cerca del final de este módulo del diplomado, hagamos este mismo ejercicio. Yo les voy a pasar un caso como el de la derecha, ¿cierto? Y ustedes luego van a hacer lo que yo les voy a mostrar. Pero por ahora miremos esta la caracterización del caso. Solamente hagámoslo pues como una idea. Ya, léanlo quienes están, bueno, aquí en el salón y quienes están, digamos, en casa también, pues denle una mirada, ya léanlo detenidamente y poco a poco lo vamos comentando, que vamos avanzando un poco en este es un caso, ¿cierto? Lo voy a leer yo en voz alta y así, bueno, nos hacemos la idea. Dice, viene con la madre, ¿cierto? Dice que no presentó dificultades en su embarazo en cuanto a su desarrollo motor, levantó la cabeza en lo esperado para su edad y según el informe realizado por el especialista, se reportó que el menor se mantuvo en pie a los 8 meses y caminó al año y 6 meses. En su historia médica se señaló que el menor fue diagnóstico de trastorno del espectro autista cerca de los 2 años de edad, asistió a terapia de lenguaje a los 2 años y a terapia de modificación de la conducta ocupacional y del lenguaje desde los 3 años, con una duración promedio de 1 a 2 meses, en los cuales no se observaron pues avances. Se le realizó un examen de audiometría donde no se evidenciaron dificultades, digamos, en la parte auditiva. El niño se lleva a terapia del lenguaje, el psiquiatra le recetó medicamentos para reducir la agresividad. Estos son administrados en casa con poca frecuencia. Por otro lado, no sufre estreñimiento según resultado médico. Con respecto al desarrollo del lenguaje, tuvo dificultades para comunicarse. A los 2 años solo decía mamá y papá. Luego la madre añadió que a los 4 años de edad tuvo 4 palabras, pero redujo los sonidos. Su historia educativa ingresó al CEBE, un colegio parece ser especial, a los 5 años de edad y nunca aprendió, digamos, ni siquiera en ese colegio a seguir instrucciones. Es el menor tercero de 4 hijos, ya vive con sus 2 padres, juega con sus hermanos y sobrinos. Ya la rutina del niño consta en ir del colegio de 8 a 1, regresa de almuerza, luego juega y duerme aproximadamente a las 11 p.m. La madre señaló que ella y sus hijas aceptan la condición del menor, excepto del padre. Agregó que ella trató de fomentar su autonomía, tratándolo igual que a sus hermanos. Ya le dije, por ejemplo, traiga sus zapatos y que coma solo y que vaya al mercado. Ya. Y ahí, al parecer, otros antecedentes familiares de trastorno del espectro autista. Ahí dice, bueno, a ver, repertorios básicos, la imitación. Logra imitar, digamos, hacer 3 acciones, no logra imitar con las partes de su cuerpo, sigue instrucciones simples como párate, siéntate, ven, ya, no sigue instrucciones complejas, establece contacto visual, no establece contacto visual, digamos, prolongado o cuando lo llaman por el nombre. Bueno, hay una caracterización, digamos, de lo que puede hacer el niño y de lo que no puede hacer en diferentes dominios, ¿cierto? Creo que esto es como lo importante. Y que vamos a ver, digamos, a la hora de elaborar casos, pues establecer principalmente eso, ¿no? Eh, hasta dónde llega esa capacidad cognitiva, ¿cierto? Y qué no hace, pues, el sujeto, dividiendo un poco, ¿cierto? Por ejemplo, la conducta verbal, el cuidado personal, la interacción social, ¿da? Y conductas, digamos, académicas. Se mantiene sentado en el aula, pero no levanta la mano para participar. Eh, no reconoce nociones de espacio y tiempo, no sabe cuándo eso, bueno, qué hora es una clase, qué hora es la otra, ¿da? No discriminó o se observó discriminación de formas, ni colores y demás. Veamos un poco entonces cómo se hace la elaboración de este caso. Ya. Bueno, generalmente esta es una primera introducción, digamos, a esta elaboración de caso, ¿no? Aquí tenemos cómo se plantearía una matriz, pues, de objetivos, ya ligada, digamos, también a una matriz de técnicas y procedimientos. Nosotros por ahora solamente un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, pues vimos anteriormente que se había hecho una caracterización de las funciones verbales, ¿cierto? Cuando se hizo, digamos, esta caracterización de la cognición del caso.
Hay una caracterización de la cognición del caso, conducta verbal, verbaliza sonidos, pero digamos no denomina objetos ni utiliza los sonidos pues para comunicarse efectivamente. Entonces, digamos, a partir de yo caracterizar bien ese proceso, podría formular un objetivo, ¿cierto? Que dice que el niño aprenda a decir hola mientras estira el brazo apretando la mano de otra persona, ¿cierto? Objetivo general, ¿cierto? Puede ser un objetivo terapéutico, que el niño aprenda a saludar, a tener una verbalización, a decir hola cada vez que... entonces, digamos, se define un objetivo, que incluso son objetivos en este caso comportamentales, ¿ya? Y se definen unos pasos, pues, o técnicas para lograrlos, ¿cierto? En este caso se utiliza el modelamiento, la instigación verbal, ¿cierto? Y el feedback, por ejemplo, para hacerlo. ¿Ya? Se le dará al niño la siguiente instrucción, ¿cierto? Se le mostrará cómo se saluda. Alex, hola, ya, y se le da el saludo con la mano, ya. Se le brindarán ayudas verbales y gestuales hasta que lo requiera el niño cada vez, ya. Y se le irán retirando, digamos, esas ayudas progresivamente. Y cuando diga hola, decirle, digamos, hacerle como la retroalimentación, hola, dijiste hola. Puede parecer muy simple, ¿cierto? Digamos, pero la idea es que un poco la rehabilitación o la intervención pueda comenzar desde este tipo eh, de acciones, ¿ya? Que puedan también ayudarnos a determinar, por ejemplo, cómo está la capacidad del niño para aprender, para hacer una adaptación, ¿ya? Digamos, un primer objetivo terapéutico puede ser algo tan simple como que el niño sea capaz de decir hola, ¿ya? Y responder un saludo. ¿Ya? Y hacerlo pues con una técnica incluso pues en este caso sencilla como el modelamiento, ¿cierto? Yo le voy a mostrar imágenes de cómo se saluda, ya de cómo lo vamos a hacer y puedo tomarme incluso 3 sesiones consecutivas para que el niño diga hola, ¿ya? Aprenda a decir hola, 3 sesiones. Lo malo un poco de esto pues es los costos que puede tener en términos de la psicoterapia, ¿no? Si un psicólogo puede curar 90.000 pesos por una sesión, 3 sesiones para que aprenda a decir hola, digamos, estos trastornos pueden salir muy costosos. Ya. Pero bueno, este es un poco, pues, un ejemplo, digamos, de establecer estos objetivos, pues, terapéuticos. ¿Listo? Veamos el otro que está aquí, ¿cierto? Aprender a decir hola y aprender a decir adiós. Ya. Pueden ser objetivos comportamentales a ejecutarse, pues, en este tipo, pues, de programa, digamos, de intervención o que fue planteada, digamos, con este paciente. Veamos otros ya un poco más complejos. Lastimosamente, por las características pues del diplomado, que no tenemos evaluación, no lo van a tener que hacer todavía. Pero los que ven estudio de casos, sí. Al final de estudio de casos, ustedes van a hacer así en sus estudios de casos educativos ya, aprender a formular objetivos de intervención en sus casos y qué técnicas utilizarán y todo. Pero bueno, aquí estamos viendo el diplomado. Sí, pues este tema, por ejemplo, se relaciona mucho con el estudio de caso educativo, ¿ya? De que ustedes esto lo van a tener que hacer en estudio de caso, sí o sí. ¿Ya? Aprender a formar objetivos terapéuticos y qué técnicas o pasos van a utilizar. Yo les voy a dar un caso y ustedes vamos a ver estudio de caso, ¿no? Ustedes van a... Pero bueno, eso será en el curso. En este estamos viéndolo más de una manera amena y de aprendizaje. Bueno, sí, entonces aquí vemos, por ejemplo, pues otra objetivos, digamos, en cada área ya. Tenemos el área, la subárea, la interacción social, ¿cierto? El objetivo es que el niño sea capaz de completar un juego, pues, ¿cierto? Pidiéndole, pues, que al fin de la instrucción, ¿cierto? Se mostrará al niño, ¿cierto? Bueno, ese es un entrenamiento más bien, digamos, como en conductas operativas, ¿da? Puede parecer muy complejo, pero en verdad es relativamente sencillo, ¿cierto? Porque estamos hablando de cómo de esas acciones sencillas, de esos dominios del niño, pues se logran plantear ya objetivos terapéuticos a partir de pasos y procedimientos,
Luego les vamos a ir viendo, bueno, en el curso lo veremos un poco a partir del análisis de tarea, ¿ya? A partir de descomponer un objetivo, ¿cierto? En pequeños pasos, ¿ya? En cómo hacemos esa descomposición, pues también de una tarea o de, de una conducta, ¿ya? A partir incluso de acciones sucesivas para llegar pues a ese objetivo, ¿listo? Por ejemplo, aquí hay otro objetivo, ¿cierto? Señalar con un dedo pidiendo un objeto, ¿ya? Y que el niño pueda hacerlo el 100% de las veces, ¿cierto? Que el niño necesita un objeto, diga, por ejemplo, quiero esta cajita, aprenda a señalar, ¿ya? Aprenda a hacer un gesto, ¿cierto? Entonces se le dará al niño la siguiente instrucción: Alex, haz esto. Brindar ayudas para que señale con el dedo, por ejemplo. Entonces se le pasará el objeto. Cuando lo quiera alcanzar, se lo quito. Le digo, tienes que señalar. ¿Ya? Ponerle la manito, pues, para que sea como el señalamiento. Y poco a poco, cuando el niño pueda hacerlo con ayuda, hacerlo un poco, pues, sin ayuda. Es un poco, si recuerdan, a la psicóloga que acabamos de ver. Ya trataba un poco de hacer este modelamiento, ¿cierto? A partir de la verbalización, de estarle mostrando. Es un trabajo obviamente complejo, de mucha paciencia, ya, de estarle mostrando cientos de imágenes con etiquetas que logre empezar a denominar, ya, con toda la instigación posible, con todo el feedback exagerado que daba ella, que, ya, para que el niño, pues, digamos, fuera a hacerlo un poco más consciente, ya. eh, con todo, pues, cierto, todo este feedback, pues, y darle un abrazo, bueno, irse acercando, ¿cierto? Probablemente no sé si esta sea la primera o la segunda vez, pero es un proceso que toma tiempo, ¿ya? Digamos que mucho de la intervención con ese tipo de trastornos también es reconocer las limitaciones. A veces como psicólogos queremos hacerlo todo, ¿ya? Queremos quitarle el autismo al paciente, ya que quede listo, pues, para, no sé, que venga. Poder dividir una intervención en objetivos, digamos, es lo más asertivo que se puede hacer, ¿ya? Y incluso lo mejor también con pues con los familiares para poder tener expectativas claras, ¿ya? Sobre lo que la intervención o la rehabilitación puede o no puede hacer. Ya, generalmente la rehabilitación tiene que ver también con terapia ocupacional, con, bueno, otras disciplinas, ¿ya? Y muchas veces, pues las familias también se crean en muchas expectativas respecto a las terapias o respecto a las intervenciones. Ya poder establecer, por ejemplo, este tipo de objetivos que se le puedan pasar a la familia, decirle, mire, yo planteo estos objetivos inicialmente con él para las primeras 3 sesiones, no sé, aprender a saludar y despedirse, por ejemplo, que el niño pueda ganar independencia en eso. Así sea eso tan simple. ¿Ya? Que puedan ser fácilmente seguibles, que tengan expectativas, digamos, moderadas, ¿ya? Posteriormente vamos a trabajar el seguimiento de instrucciones, otras 3 sesiones con esos objetivos y estos 2 ejercicios, ¿ya? Digamos, es como lo más común. Pero bueno, aquí vemos pues, este es un programa completo que se hizo pues basado en la historia que acabamos de ver, ¿ya? Donde pues se intervenían todas estas áreas que estábamos viendo acá a la derecha, ¿cierto? Los repertorios básicos como saludar y despedirse, habilidades de adaptación como las conductas verbales e incluso las conductas académicas, ¿ya? Vamos a ver pues todo el programa ya que lo van a tener ahí. Luego ustedes, bueno, lo podrán consultar quizá de una manera más detallada, ya. eh, lo podrán consultar ustedes pues de una manera más detallada para que luego hagamos un ejercicio con otro caso, pues, de mirar qué objetivos podríamos plantear para ese caso. ¿Ya? Muy bien. Bueno, finalmente, digamos, para hacerla algo importante, bueno, no solamente de plantear objetivos y plantear una técnica de intervención, es plantear cómo se van a valorar esos objetivos, o cómo se valorarían, ¿ya? En qué nivel empieza y en qué nivel termina, ¿cierto? Por ejemplo, ya después de tener los objetivos, bueno, y la técnica de intervención, pues valorar el nivel inicial y el nivel final, ¿cierto? Como está ahí, digamos, un tipo incipiente, creo, y bueno, no sé cuáles son la IPL, ya o independiente.
El nivel base, el nivel actual y el nivel final. O el nivel actual o el nivel que se alcanzó, ¿cierto? Digamos, en la tarea de verbalización de hola. Ya, estos fueron, digamos, los objetivos. Y, por ejemplo, en algunos, podemos ver aquí que, por ejemplo, en el de la tarea del hola, aprender a que el niño aprendiera a saludar, ya, sí subió un poquito, mejoró un poquito, pero en el de despedirse quedó igual del nivel base al nivel, digamos, final. Ya. En este de completar el juego, ¿cierto? Sí, de rompecabezas, pues mejoró bastante. En el de clasificar mejoró un poco, ya. En el de señalar sí quedó igual que al principio, ya. En el de verificar, el de verbalizar pa para pedir pan, pues mejoró un poco, ya. Verbalizar, es decir las vocales, la A, la aprendió a decir, la E y las demás, digamos, yo quedó en un nivel como intermedio, ya. Este, digamos, es una rejilla de seguimiento, ¿no? Son instrumentos que, pues, bueno, eso lo vamos a ver más en estudio de casos, son instrumentos que creamos del seguimiento para el caso, ¿verdad? Este tipo de rejilla, vamos a ver si somos una rejilla, digamos, de evolución conductual, pero bueno, eso en el curso. No, no recuerdo, la verdad, ya creo que I es insuficiente, ya, incipiente, pero no me acuerdo la P y la L, ya, incipiente creo que es, pero no me acuerdo, promedio. Creo que es el P, ya, pero no me acuerdo que es la L, ya. mm, Sí, la línea base es con la que llegó a la consulta, con la primera vez, ya, y actual es el resultado final, la que quedó después de la intervención. Digamos, esto es lo que se hace después de la intervención. Hola, PayPal. Claro, eso es lo que le decía, o sea, uno no puede entrar. Sí, sí, claro. Sí, eso es lo que decía, digamos, de aprender a establecer los resultados, los objetivos terapéuticos con cierto nivel, digamos, de relativo con de moderada expectativa, ¿ya? De que las Claro, pellitos, por ejemplo, que hay un piso mojado, puede pasar por ahí, no hay cementerio, no se puede saltar. exacto. Digamos que para las características de este caso, ya que vimos acá, pues él era es un niño pues con muchas dificultades, ya. Por eso quizá uno de los primeros objetivos es que el niño aprenda a saludar y despedirse, ya. Antes que digamos, no, que el niño sea capaz de hacer una tarea del colegio solo. Por eso de pronto nunca va a avanzar. Ya, digamos, decir, incluso aprender a pedir pan, diciendo pan, ya puede ser, o aprender a pedir un alimento, ya puede ser un objetivo terapéutico inicial, ya, de moderar, por eso es importante hacer, digamos, como esta clasificación de las conductas, cómo está la conducta verbal, el cuidado personal. Ahí, por ejemplo, no hay una tarea de cuidado personal porque come y se baña por sí mismo. Entonces, listo, esa parte, bien, no se diseñó nada. Pero por ahí hablaban, por ejemplo, de conducta verbal. Verbaliza sonidos y gestos para, pero no hay denominación de objeto, es decir, cuando va a pedir algo no lo dice por su nombre, por ejemplo, la tarea de aprender a decir a pedir pan, ¿ya? No hay imitación, ¿ya? Ni responde nada cuando le preguntan algo, ¿ya? Entonces, por eso, bueno, aprendamos a, a saludar y a despedirse, ¿ya? Eh, no establece contacto visual, ¿listo? No reconoce como los gestos, entonces, bueno, que aprendas a señalar, ¿ya? Pueden ver que son, o sea, son tareas o son cosas muy sencillas. Generalmente uno puede leer este caso que está ahí y decir, no, pues vamos a hacer lo que el niño no se aprenda a hacer las tareas, a ver si tiene, vamos a estimularlo muy generalmente, cognitivamente, a ver si le va mejor en el colegio. Pero lo mejor, digamos, cuando es, sobre todo con niños, es empezar por cosas muy, muy sencillas. ¿Listo? Y aquí, bueno, aquí está esto, bueno, como todo este diseño, pues, del programa de intervención y del seguimiento, pues, del programa de intervención, ¿no? De cómo se va a seguir o cómo se va a evaluar. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar entonces, si nos quedan dificultades del desarrollo intelectual, ¿ya? Que esta es, bueno, va a ser nuestro segundo tema. Vamos a hacer un pedacito de esta, ¿ya? Porque tenemos que entrar a clase ahorita, entonces para que terminemos faltando 10 para que alcancemos a ir al baño, ¿vale? ¿Listo?
Bueno, nuestro segundo tema del día de hoy, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre autismo o algo, pues me van diciendo, o alguien que los que están conectados llega a tener alguna pregunta. ¿Ya? Vamos a pasar a las dificultades del desarrollo intelectual. O algunos de los que están acá en el salón. ¿Ya? Bueno, dificultades del desarrollo intelectual. ¿Ya? Ah, Dios. Bueno, usualmente en la cultura popular tendíamos a tomar pues, las dificultades del desarrollo intelectual como se conoce como el retardo mental, ¿no? Hoy en día este término pues está cambiando, ¿cierto? Por su uso por el de discapacidad intelectual o de discapacidad cognitiva, ¿cierto? Usualmente el concepto de retardo ha tenido una concepción peyorativa, ¿ya? Lo hemos usado, pero lo hemos escuchado nosotros que a veces se usa como insulto, ¿cierto? ¿Acaso eres retardado o algo por el estilo? ¿Ya? Digamos, este tipo, pues, digamos, se ha tratado pues de tener una evolución en este concepto, ¿no? La discapacidad intelectual o la discapacidad cognitiva, pues hace referencia obviamente a un rendimiento cognitivo o un rendimiento intelectual, un funcionamiento cognitivo intelectual disminuido, ¿cierto? Por debajo, pues, de la media poblacional, de lo esperado para para la edad del sujeto, ¿da? Y se manifiesta en algún punto del desarrollo, principalmente, pues, en la infancia, en la temprana infancia, pero en teoría podría manifestarse hasta los 18 años, ¿listo? Las discapacidades cognitivas, pues obviamente afectan el aprendizaje, las capacidades, digamos, conceptuales de abstracción de un individuo y tienden a causar, pues, desadaptación o problemas, pues, para que el sujeto pueda adaptarse eficazmente a su entorno social y desenvolverse con naturalidad, ¿ya? Generalmente, pues este término se asocia, como les decía, al DCI, al de coeficiente intelectual, ¿ya? Hablando pues de discapacidad cognitiva. Esto nos va a permitir hablar pues de diferentes niveles de discapacidad cognitiva, ¿cierto? Un nivel leve, generalmente, si bien este no es el límite, ¿cierto? Porque cada población donde se hace, digamos, la medición del CI tiene como sus propias normativas, ya de un CI promedio. Esas CI promedio, coeficiente intelectual promedio, está alrededor de los 70 dependiendo del país. ¿Ya? Se habla de una discapacidad intelectual leve cuando el CI pues, se encuentra más o menos entre 55 y 69, es decir, hasta 10 o 15 puntos por debajo de la media esperada. ¿Ya? Más o menos, podríamos decir, más o menos 10 puntos por debajo de la media para el país de referencia. Para el caso de Colombia es 70. ¿Ya? eh, un, una discapacidad moderada cuando, el resultado se encuentra más o menos 20 puntos, hasta 20 puntos por debajo de la media ya, y más allá de 20 puntos por debajo de la media, pues va a ser una discapacidad intelectual grave o profunda, ya. En muchos casos, pues la profunda ya tiene que ser un 6 inferior a los 20 puntos por allá, ya. Una persona pues que ya es completamente dependiente, ¿cierto? Ah, vamos a verla aquí, qué pena. Aquí está. ¿Cierto? Digamos que, bueno, lo de 70 pues, es un puntaje de referencia, porque dependiendo, digamos, creo que en Europa es 75, el 6 esperado es un poco más alto. Ya. O sea que un colombiano tendría retardo de discapacidad intelectual moderada. No, este punto medio puede variar entre ciertas culturas. No quiere, igual las pruebas son diferentes, no quiere decir que un colombiano con 70 puntos, la prueba es diferente acá que allá. Ya. Porque creo que, digamos, creo que en el WISE, por ejemplo, en la prueba WISE, que mide el CI, la escala de CI es diferente y ahí el punto central es en 80. Ya. Creo que esta es del WISE, pero de la versión anterior. No del WISE 4 sino del 3. Ya. En educativa lo van a aplicar.
B, en estudio de caso. Bueno, ahorita les voy a contar para que les voy a dar la sorpresa. Para que... esa es la respuesta que ya la ha aplicado. Lo mismo pasaba con el Iowa. Sí, pues no, buscamos otro, pero sí, vamos a hacerlo. Bueno, entonces esto un poco para hablarles un poco esta introducción pues al concepto de discapacidad intelectual, ¿ya? Eh, digamos, estas las pruebas pues está muy ligado obviamente, como les contaba, pues a las pruebas del CI, ¿ya? Eh, generalmente se empieza a considerar la discapacidad, digamos, aquí es desde 15 puntos, ¿ya? Digamos, al menos es la discapacidad leve. Si situamos el centro, digamos, en estos 70 puntos, ¿cierto? Un puntaje, digamos, de 78 no necesariamente sería un indicador de discapacidad intelectual. Ya tratamos de ampliar ese rango, ¿cierto? Más o menos, si alguien sacó 70 o sacó, digamos, 67, 66, no es un indicador directo de discapacidad intelectual. Ya siempre dejamos unos 5 puntos de margen, ya que puede deberse, digamos, a un error en la evaluación, a que la persona estaba cansada, a que, bueno, a cualquier otro tipo de situación. ¿Listo? Por eso hablamos de eh, más de 10 puntos, o alrededor de los 10 puntos para hablar de la discapacidad intelectual leve. ¿Listo? Generalmente la discapacidad intelectual ya debe también, para diagnosticarse, no solamente tener, digamos, lo de la puntuación del CI, sino también que debe interferir de alguna forma con las actividades cotidianas que hace el individuo. ¿Ya? Eh, por ejemplo, dificultades para ser independiente, dificultades para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana, como organizarse, bañarse, o no sé, estar solo en el colegio y demás. ¿Listo? Eso es otro de los criterios que se utiliza para el diagnóstico. ¿Ya? O en muchas cosas, o muchas veces discapacidad intelectual con problemas de comunicación, trastornos del aprendizaje, ¿ya? Dislexia y demás. Generalmente, solamente la prueba de CI no es un criterio suficiente para diagnosticar la discapacidad intelectual. ¿Listo? Y obviamente pues que aparezca antes de los 18 años de edad. Muy bien, vamos a dejarla hasta ahí, ya, esta parte de discapacidad intelectual, porque ahora vamos a empezar esta otra sesión, ya, entonces vamos a parar ahí. Vamos a continuar con discapacidad intelectual pues el jueves a las 2 de la tarde, 100% virtual, ya. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. La grabación de esta clase pues se la subirá el profe Alejandro donde se las esté subiendo. Yo se la pasaré de aquí a mañana. Y lo mismo las diapositivas. De la misma, esas sí se las compartiré ahorita en el grupo de WhatsApp, una vez me agreguen. ¿Listo? Mm, Sí, pues desde la próxima sesión que... eh, sí, sí. Sí, sin embargo, van a haber otras diferencias, ¿ya? Porque digamos que la discapacidad intelectual puede tener diferentes causas, ¿ya? Por ejemplo, la discapacidad intelectual o del tipo sintomático, cuando por ejemplo tengo una discapacidad intelectual por síndrome de Down, ¿ya? O tengo algún tipo de discapacidad intelectual, no sé, por otro tipo de factores ambientales, incluso por ejemplo malnutrición, condiciones de pobreza pueden causar discapacidad intelectual en la infancia. Nada. Entonces, de ahí va a venir un poco más la diferencia respecto al autismo. ¿Listo? La discapacidad intelectual puede de estímulo, malnutrición, ya problemas de salud, pueden terminar ocasionando discapacidad intelectual en el niño. Ya, no me va a vencer la pobreza. Sí, y pues, pues antes no se reconocía así, pero hoy en día se reconoce como causa de discapacidad intelectual, pues la pobreza. ¿Da? Un niño que come pocas veces, come alimentos de muy baja calidad, ¿da?
va a quedar malnutrido, su cerebro generalmente es más pequeño en comparación con un niño de su misma edad, ya, y otras condiciones. No tiene la estimulación necesaria, es porque ya nació con, por ejemplo, el síndrome de Huntington, ¿no? ¿De qué? O sea, que hay unas que son por ya la predisposición, que ya es por la... Ah, por genética, sí. Sí, pero no es solamente la estimulación, o sea, no es porque sea pobre y no sé, no tenga para ver Peppa Pig, por ejemplo, no sé, o algo que estimule, ya, sino, por ejemplo, la malnutrición, los contextos violentos, la falta de cuidado, ya de que en su casa le puedan poner una rutina, no sé, ya, de cariño incluso, ya. No quiere decir que la falta de cariño por sí sola haga que nos dé discapacidad intelectual, ¿no? Mismo adultos, de pronto hay una prueba que identifique el autismo en adultos. Claro, porque como creo que el autismo en adultos no es como muy difícil de identificarlo porque ya Sí, pues sería muy extraño que haya pasado pues toda la vida sin ser clasificado, diagnosticado. Sí, sería, pero pues sí hay pruebas, ya hay pruebas, digamos. No recuerdo el nombre, de hecho por ahí me ha llegado en estos en el correo, ya. Pero las valoraciones de cognición social podrían ser un primer indicio, ya. la respuesta de verdad. Porque, por ejemplo, si yo estoy en una empresa y que hay una persona que es autista, pero digamos que ella no me lo dice, sino que como trata como de ocultarlo. Ya, pues no creo que puedas, si ya está trabajando ahí, pues ya tiene, pues obviamente hablamos de un modelo de inclusión, o sea, eh, una persona que haya sido diagnosticada autista y que por ejemplo ya esté trabajando, pues habría que hacerle algún tipo de seguimiento y eso, de pronto a sus síntomas. No es tanto porque yo lo estoy hablando, por lo que en el escenario, digamos, en el escenario de prácticas que yo estoy, no militar, como muy rígidos a veces personas con algún tipo de trastorno. Ya. Pues generalmente si lo detectas o detectas algún síntoma, las pruebas de cognición social son una buena forma, las una de las que tiene Brenda. Ya. Pruebas de cognición social pueden ser una forma de señalar, no para diagnosticar autismo, pero sí para señalar síntomas, ya que lo puedan hacer una remisión, porque igual el diagnóstico de autismo no lo hace únicamente el psicólogo, ya, sino el psiquiatra con valoración psicológica y neuropsicológica y creo que también neurológico. Ya necesita como los tres, el acuerdo de tres profesionales. Ya. Entonces tú puedes hacer una remisión por la psiquiatría a partir de que yo le he valorado con estas pruebas de cognición social, nos demuestra síntomas claros de autismo. Se remite a psiquiatría. Ya. Bueno, vamos a pararlo ahí entonces. Y nos vemos el día jueves.